Hay un lugar que quedaría marcado en el tiempo y en la historia de la región de Murcia. Lugar que debería servir para hacernos detener en el camino y reflexionar por un instante sobre la vida del ser humano. Una reflexión ante una situación extrema, como supondría la aparición de un virus letal a nivel mundial, poniendo en jaque nuestra propia existencia. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y hoy tenemos un programa con 3 temas fundamentales. Vamos a comenzar yéndonos a la Orotava, en Tenerife, para hablar con Juan Luis Díaz, porque ha publicado un libro que se llama El último Dios viviente. Con este título a lo mejor no les dice de qué va, pero si les digo que probablemente sea una tesis sobre una serie de investigaciones relacionadas con Leonardo da Vinci, con las creencias de este gran genio y con lo que se puede ocultar en alguna de sus obras, pues eso es lo que en forma novelada ha publicado Juan Luis Díaz, y con él estaremos en la primera parte del programa. Después vamos a ir más cerca, nos vamos a quedar en la región de Murcia y vamos a hablar con Valentín Sarabia, que nos va a presentar una obra que está a punto de ver la luz, Murcia, la tierra desconocida. Y esta noche, dentro de ese conjunto de documentales que él nos va a brindar muy pronto, pues vamos a hablar de uno de los capítulos que yo creo que más van a interesar a todos los espectadores. El sanatorio de Sierra Espuña, el sanatorio antituberculoso, donde él ha hecho un montón de investigaciones, donde hemos tenido la ocasión de acompañarle alguna vez a investigar y a conocer aquella parte de la historia de la región y también de la historia del misterio de la región. Y escucharemos esta noche también algunas de las grabaciones extrañas que se han podido obtener en esas investigaciones realizadas por Valentín muy recientemente. Y en la tercera parte, con Juan Israel Aldana, vamos a entrar de lleno en el terror, pero plasmado en la literatura. Haremos un repaso a 3 grandes figuras del terror literario y intentaremos entender pues qué hay detrás de todo ello, por qué nos gusta tanto el miedo cuando nos ponemos a leer estas cosas y sobre todo qué hace que una gran cantidad de personas disfruten precisamente pasando el mayor de los terrores sentados en una silla o a veces también tras una pantalla de cine o de televisión. Estos son los temas que tenemos esta noche. Saludos de Paco López, que es un ante control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Escuchando estas palabras que Valentín Sarabia nos ponía en esa voz en off dentro de ese capítulo de Murcia, la tierra desconocida, pues uno no puede dejar de estremecerse, sobre todo pensando lo que aquellas personas tuvieron que vivir, lo que tuvieron que pasar en esos momentos en los que la esperanza de sobrevivir a una enfermedad pues no está más allá de un 30%, y donde la peste de ese momento, de ese siglo, era la tuberculosis. Es probablemente un momento de bastante penuria, mezclado con pobreza, mezclado con insalubridad,
mezclado también con la falta de antibióticos y de medicinas que pudieran paliar de alguna manera esa terrible enfermedad. Hoy en día sigue siendo bastante difícil y bastante dura, pero gracias a los avances médicos pues no es el dramatismo del pasado. Había que estar allí, había que vivirlo para de verdad entender todo aquello. Por eso, Valentín, el poder transmitirle a los espectadores, no solamente de la región de Murcia, sino de cualquier parte del mundo, lo que estas personas vivieron tiene que ser, o es, yo creo que una gran obra. Y bueno, eso dentro de un proyecto más ambicioso, el proyecto que es Murcia a tierra desconocida. Vamos a empezar por ahí. Dinos un poquito de qué va ese proyecto, que tanto promete en lo que hemos podido ver. Bueno, pues Murcia, la tierra desconocida, es, digamos, un sueño que por fin, pues bueno, se ha hecho realidad, ¿no? Y es nada más y nada menos que el intentar captar, plasmar, como digo yo, plasmar de forma audiovisual, pues todos esos sentimientos, esas historias, esos recuerdos de personajes o personas anónimas que de alguna forma formaron parte de la región de Murcia por algún hecho acaecido en la región de Murcia, formando parte de esa historia. Momentos, lugares que formaron o forman parte de la región de Murcia, y plasmarlo de alguna forma para que no caigan en el olvido. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de pequeño, que hoy día pues es algo, digo, por decirlo, imposible, como el pasar, por ejemplo, horas con tu abuelo, por ejemplo, horas y horas contándote esas historias o anécdotas o lugares de la región de Murcia, que yo me tiraba horas y horas escuchándolo, y digamos que ha sido ese empuje lo que me ha hecho a realizar este proyecto, ¿no? A recopilar todas esas historias, todas esas leyendas y misterios de la región de Murcia, y plasmarlo de alguna forma para que no caigan en el olvido para estas generaciones venideras, ¿no? Pues es un encomiable trabajo. Hoy vamos a hablar del sanatorio de Sierra Espuña, pero dentro de ese proyecto hay muchas cosas más. Coméntanos algunas, así por encima, evidentemente no todas porque son muchas, pero ¿cuáles destacarías tú como las más atractivas o las que probablemente sean menos conocidas, aunque se haya oído hablar de ellas, de nuestra región? Bueno, pues mira, por ejemplo, uno de los episodios es sobre el tema de la minería en la región de Murcia, todo el tema de La Unión y Cartagena, donde hay muchas historias, todo se habla mucho de lo que es el tema de la mina, de los mineros cuando bajaban y demás, pero nunca una cámara bajó, digamos, que lo que he realizado es bajar una cámara a 70 metros de profundidad y palpar realmente y llegar a arrancar ese sentimiento, ese recuerdo que está allá abajo y darlo a conocer. Eso es un tema, por ejemplo, y luego aparte, sobre todo, destacar la mina, que hubo un accidente donde murieron 5 mineros, y hay una historia ahí muy, muy bonita, porque al tercer día se da por muerto a un sexto minero, y de casualidad, por unos golpes, a los 3 días, unos pequeños golpes, pues otro minero que pasaba por allí pues lo escuchó y al final pudieron rescatarlo, ¿no? Esos mínimos golpes. Entonces esa historia la recupero en este reportaje. Otro, por ejemplo, es las apariciones marianas en la región. Aquí en Murcia hay muchos lugares donde se habla de este tema, pero tenemos uno muy cerquita de la capital, un lugar también muy conocido para todos los murcianos, que es junto al santuario de la Fuensanta. Y es un tema que mucha gente pasa por allí paseando por ahí por las tardes, los sábados y demás, y ve a este grupo de gente que en la actualidad hay una cruz, y se reúnen allí, hacen sus rezos, hacen sus cosas, pero la mayoría de la gente no sabe el porqué. Y hay una historia, pues como todo, hay una historia muy bonita detrás, y que para los creyentes o para los no creyentes yo creo que es merecedora de recuperar esa historia, y todo también lo que envuelve a la zona del valle. Hablamos del eremitorio, hablamos de la cueva de la Hiedra, hablamos del santuario de la Fuensanta, junto a las apariciones, el castillo de la Luz. Todo ese compendio que se reúne ahí, y que merece la pena reunirlo, ¿no? y contarlo. Y bueno, pues por contar más, también una pequeña mansión en Murcia, que de momento no voy a decir el nombre para mantener el anonimato porque es una gran mansión, es el pequeño Versalles aquí en la región de Murcia, y que es toda la aventura de esta historia de esta mansión, que hoy día está en abandono, pese a ser big, pero que también ocurren, ahí ya ahondamos en el tema de los misterios y demás. Y el que nos concierne hoy, esta noche, que es el tema del sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña. Y sobre todo tú lo que intentas, como ya nos has dicho alguna vez, es contar la historia y
aquello que tenga que ver con la historia, como puede ser los misterios, pero no es el objetivo principal de tu trabajo. Tú quieres contar todo lo que tiene que ver, y la parte de los misterios es una más, ¿no? Exacto. Del compendio. Contar realmente lo que es, no lo que se quiere oír o escuchar, ¿no? Sí que es cierto que quizá después voy buscando ese toque de misterio, ese halo de misterio o de leyenda, porque es lo que más me gusta a mí, ¿no? Pero en el tema del sanatorio, por ejemplo, hay miles de vídeos, hay miles de webs que hablan de él, pero siempre en la misma línea, ¿no? Ese misterio, esas apariciones, pero realmente la historia, la parte histórica, es dantesca. Cuando te sumerges en ella, es dantesca. Hay que entender, para entender el sanatorio, hay que entender primero la enfermedad. Que si lo extrapolamos a hoy día, hablaríamos perfectamente de lo que es el ébola. Incluso yo me atrevería a decir que la tuberculosis es algo peor, porque el ébola, digamos que era algo por contacto, pero la tuberculosis, simplemente el esputo, el estornudo de un enfermo, podía mantenerse en suspensión durante 30 segundos, ¿no? Incluso media hora, hasta media hora en el ambiente. Una persona sana que llegase por detrás quedaría infectada. En aquel entonces, el 70% de la gente moría por ello. Entonces, debemos entender primero la enfermedad y retroceder en el tiempo, en aquellos años tan duros, para entender la vida y la parte histórica de este sanatorio, que es, como digo, tremenda cuando te sumerges en este lugar. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos, pero antes queremos saludar a una gran amiga, compañera y además una de las personas que ahora nos va a contar cosas, porque estuvo contigo nosotros en una investigación precisamente ahí en el sanatorio. Mari Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos muy tristes porque no estás aquí con nosotros, pero encantados de poder hablar contigo, aunque sea por teléfono. Bueno, ya sabe que llevo muy poquito ahora momentáneamente y por un tiempo largo me he retirado, y porque necesito, Joaquín, un descanso y necesito, pues bueno, esa búsqueda que siempre está conmigo, ¿no? Claro que sí. Y aparte que estoy muy feliz y muy contenta de estar así. Y me encanta participar, y cada vez que pueda participar, participo, pero por medio de teléfono, si ustedes me lo permiten. Por supuesto. Y un sí. saludo a Valentín. Buenas noches, Mari Carmen, es un placer de nuevo escucharte. ¿Qué tal? Bien, ahí vamos. ¿Cómo está esa grabación? Muchas sorpresas, muchas sorpresas. Nos dejaste, a Mariló y a mí nos dejaste con la boca abierta, Fue increíble. ¿De verdad? Bueno, ahora escucharás además. Ahora vamos a escuchar una cosa enseguida y vamos a pedirte enseguida en tu ratito, Mari Carmen, también tu opinión sobre lo que viviste aquella mañana allí, porque fue algo verdaderamente apoteósico. Antes de entrar en eso, antes de entrar en lo que fue pues un momento casi improvisado y que además tampoco íbamos buscando nada, pero que a veces aparecen, ¿no?, las cosas. Me gusta un poco para que los oyentes, los que no conozcan esta historia, sobre todo los oyentes que son de fuera de Murcia, pues saber un poco qué es realmente este sanatorio, porque estamos muy acostumbrados, hay muchísimos sanatorios de este tipo en a lo largo de España, algunos muy famosos, que tienen leyenda, tienen historias, pero probablemente no tenga nada que envidiarle a ninguno de los que hay por el resto de España. ¿En qué consistió realmente la historia de muy brevemente, lógicamente, si no da tiempo a contar lo demás, pero básicamente, ¿cuál es la biografía, ¿no?, de este sanatorio? Bueno, la historia del sanatorio, perdón, fue una historia, digamos, muy larga, trágica, dura, porque fue a comienzos del siglo pasado. Y hay que imaginar, pues bueno, España se recuperaba tras la guerra de Cuba, luego comenzaba por ahí la Primera Guerra Mundial. En sus términos, por ejemplo, la construcción del sanatorio estalla la Guerra Civil Española. Entonces es una historia dramática, no hayan fondos y demás. Entonces, don Isidoro de la Cierva, pues conocido en la región de Murcia, un personaje muy conocido, pues toma la iniciativa debido a la necesidad, porque la región de Murcia no escapó a la tuberculosis, ya que había un pequeño sanatorio junto a la Fuensanta, pero las camas eran insuficientes en la región de Murcia. Entonces se decide se funda un patronato benéfico para realizar el sanatorio. Entonces, pues bueno, se empiezan a recaudar fondos, personajes anónimos, se realizan pues actos benéficos, corridas de toros, actos en el Teatro Romea, demás, ¿no? Para recaudar Me fondos. estará escuchando. Bueno, se cuela un poquito, Mari Carmen. Bueno, pues hasta final, pues bueno, hablamos de 1910 hasta 1915, que se concede los terrenos, y bueno, pues basados en el sistema sanatorial, puesto que ya se sabía que la enfermedad se frenaba de alguna forma en sitios altos, con un nivel de pureza del aire,
Y luego aparte pues también servía para el aislamiento de la enfermedad, ¿no? Para la propagación de la enfermedad, ¿no? Entonces se conceden los terrenos en el Llano de la Perdiz, conocido en Sierra Espuña, un lugar muy propicio para ello, allá a 730 metros de altura sobre el nivel del mar, y comienzan las obras. Entonces, pues bueno, finalmente ahí en 1917, pues total una fiesta apoteósica aquí en la región, todas las autoridades en la Casa Forestal se realiza una comida, los exploradores forman parte de ella, vecinos de todos los pueblos aledaños acuden a ello, y a las 6 de la tarde pues van desde la Casa Forestal hasta la zona de la Perdiz donde iban a realizarse las obras, y ahí realizan una misa, el obispo de la diócesis de Cartagena, y bueno, pues se coloca la primera piedra, y ahí comienza toda la historia. Y bueno, pues ahí desde 1917 hasta 1931, que debido a que bueno, pues no se encontraban más fondos para ello, y debido a que pasaban los años y que no avanzaban las obras, pues se decide cederlo al Estado. Que bueno, ya pues casi por concluidas las obras, ¿no? Pero bueno, con un pequeño empujón del Estado hasta que concluye. Y finalmente, pues en 1935 es cuando, bueno, concluyen las obras y, bueno, cuando empiezan tras la cesión, pues se hace una inauguración de nuevo, los exploradores realizan sus ceremonias allí, toda una fiesta, pues imagínate, ¿no? Era la esperanza de la gente enferma del momento. Y bueno, pues finalmente ya pues en el momento, ya en noviembre del 35 comienzan a llegar los primeros enfermos, y ya pues en el 36, 37 pues empiezan a aparecer las primeras esquelas ya en los periódicos de gente fallecida en el sanatorio. Brevemente resumida la historia, pero como digo, son 20 años de historia. Increíble. Las obras se paralizaban en invierno por las condiciones, derrumbes del terreno por esas nevadas, esas lluvias. Bueno, una historia dramática que bueno, en el reportaje se cuenta por completo. El sanatorio es un gran edificio que creo que tenía 200 y pico habitaciones, ¿no? Exactamente. Para los enfermos. Y además, lo curioso de todo esto es que había como según he podido leer en lo que he encontrado y lo que tú me has contado, había como una especie como de niveles, ¿no? El nivel 1, la planta abajo era para los que estaban menos graves y tenían un cierto contacto con el exterior. Y luego estaba la planta alta, que era donde estaban los que no tenían ya mucha esperanza, y aquellos estaban aislados, y era donde realmente se vivía la tragedia, el drama de aquel edificio. ¿Cómo sería un día o una noche en la vida de aquella gente, los que estaban en la segunda planta? Pues mira, en el reportaje cuento con el testimonio del hermano de una persona que estuvo allí ingresada. Y bueno, nada más pensar la cifra, a mí se me ponen los pelos de punta. Pensar en que estuvo ingresado en el sanatorio 9 años, en el año 44. Hay que imaginar pues, las condiciones. Hoy día tenemos teléfonos móviles, internet y demás. Pero 9 años aislado en plena sierra, bueno, tiene que ser, bueno, digo, se me ponen los pelos de punta. Este hombre pues nos contaba que allí lo único que se dedicaban era pues los que medianamente podían, pues se dedicaban a dar pequeños paseos por la zona cuando les dejaban dar paseos, jugar al ajedrez, al parchís, a las cartas y poco más. Y en este reportaje, por ejemplo, nos cuenta también incluso que había hasta momentos para el amor. Entre los propios enfermos surgía el amor, ¿no? Y parejas que, por ejemplo, este es nuestro testigo, pues el testimonio cuenta cómo se enamoró de una chica y esta chica falleció, ¿no? Ahí en el sanatorio. Entonces, toda esa historia, todo ese dramatismo viene reflejado en el reportaje y se podrá ver por completo. Pero hay que imaginar aquella época, con esos pocos avances, aislado por completo, con una enfermedad en el cuerpo, con ese miedo en el cuerpo, ¿no? de que más del 70% de la gente moría. No existía cura alguna para ello. Entonces yo pienso que ese miedo en el cuerpo no se lo olvida a nadie. Terrible. Por vida. Juanjo, no sé si has tenido ocasión de ver los primeros 10 minutos que Valentín ya ha puesto a disposición de los espectadores, los internautas, y la verdad es que, bueno, ya solamente con eso, y son 10 minutos donde solamente planteas el tema, la verdad es que se siente uno, como decía yo antes, impresionado y consternado. ¿Tú te imaginas lo que tuvo que ser aquello y la gente lo que tenía que vivir? ¿Cómo podían ser esos momentos cuando a alguien no le queda otra alternativa que ingresar en un sanatorio de estos porque no había medicación, no había tratamiento en ningún hospital? Y además había que apartarlo, como antes ha dicho muy bien Valentín, del resto de la población porque era un foco de infección, un peligro para el resto de la población.
recordamos, y estoy de acuerdo con Valentín, lo que hemos vivido hace no demasiado tiempo con el ébola y que afortunadamente pues ha sido muy poco letal en comparación con lo que era aquello. Sí, la verdad es que cuando está pasando lo del ébola parecía que se nos iba a venir el fin del mundo a todo el planeta prácticamente. Y luego, bueno, pues afortunadamente, a pesar de que ha habido muchas desgracias y muchas muertes, pues parece que no va a ser así, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha habido muchas epidemias quizá peores y mucho más duras, ¿no? En el caso de estos sanatorios de tuberculosos, que como bien habéis dicho, están por toda España e incluso por otros países, es curioso porque son muchos, ¿no?, los que luego tienen historias relacionadas con lo paranormal, donde se han grabado muchísimas psicofonías, donde ha habido muchísimas apariciones. Creo que hay uno en Alicante, ¿no? Muy cerca de Alicante. Busot. De Busot, efectivamente. Y además, por Cataluña, cerca de Hospital del Tarragona, Toras, un montón. Total, unos 50, casi 60. Y uno se pregunta, ¿no? Pues al final, si todos estos puntos, estos focos de concentración de tanto sufrimiento, porque es muchísimo el sufrimiento que padeció la gente que estaba viviendo allí, viviendo casi, podemos decir, muriendo prácticamente, durante tanto tiempo, y a veces también no era la cultura no era la de ahora, ¿no? Incluso no creo que el trato fuera igual que se podría dar ahora en un hospital, digamos, normal, ¿no? Entonces, cuando se acumula tanto sufrimiento, pues sí que sabemos y sí que podemos comprobar continuamente de que al final todos estos fenómenos paranormales empiezan a ocurrir en todos estos sitios, y le da a uno que pensar, ¿no?, si realmente son energías que se han quedado allí, o sufrimiento, o quizá incluso los ecos de todo aquello que afectan a la gente que va y hace que sientan o que perciban todas estas cosas. Yo he estado varias veces en el sanatorio, pero siempre por fuera, nunca he entrado. Porque, bueno, Sierra Espuña, hay que decir que para mí es uno de los sitios más bonitos de la región de Murcia. Y cuando estás ya desde fuera, de dentro no he entrado nunca, porque además hay que decir que es peligroso y que te pueden denunciar incluso si entras sin permiso. Pero que es un sitio que tú estás oyendo ahí los golpes de las ventanas y estás viendo todo aquello en esa soledad, ¿no? Y estás, como he dicho antes, en medio de la montaña. Y da un cierto repelús, ¿no? O sea que si vosotros habéis entrado dentro, pues tiene que ser aún más sorprendente. A mí lo que me gustaría saber, Valentín, es, porque claro, se habla mucho de misterios, se habla mucho de cosas extrañas, pero bueno, no puede ser también la leyenda, la famosa leyenda de cosas que a lo mejor nunca han pasado y que evidentemente pues hay gente que va de noche, sobre todo, gente que se mete ahí, hay que decir que la verdad es que es peligroso y no debe meterse, por razones de seguridad fundamentalmente. Yo creo que estando a oscuras, estando en la noche, la imaginación puede jugar malas pasadas, los ruidos, claro, el viento. Sí, realmente hay, aparte de lo que son psicofonías, que bueno, lo mismo se pueden grabar en el sanatorio de Sierra Espuña, que en medio del campo, eso no tiene nada de particular en ese aspecto, pero se podría decir que existe una evidencia constatable de que la cantidad de fenómenos extraños que ha habido en ese lugar está por encima de lo que podría tener cualquier otro sitio. Verás, yo tengo mi particular idea sobre todo esto. Depende de cada uno en sus creencias o en lo que se base en el tema, si entramos dentro de la investigación, la parapsicología, de las leyendas, de estos lugares. Sí que es un sitio propicio para ello, debido, si barajamos la hipótesis de que estas reminiscencias o ese sufrimiento quedase impregnado en las paredes o en ese lugar, pues bueno, pues si arrancamos desde ahí, digamos que el sanatorio es un lugar que bueno, pues imagínate, allí 200 personas de continuo con ese dolor, ese sufrimiento, pues sería una posibilidad para que hoy día se creasen, tuviesen esa veracidad, esas leyendas que se cuentan, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de todas, te puedo decir que el 90-95% de todas estas historias que se le atribuyen al sanatorio, de estas leyendas, te puedo decir que son falsas. No lo digo porque sí, sino porque yo las he podido constatar. Son 10 años lo que llevo entrevistando a la gente y demás, todo lo demás. Sí que es cierto que hay mucha gente que tiene sus fotografías, que va de noche y demás. Por desgracia, la mayoría de la gente va por la noche a destrozarlo. Es una pena, pues es un lugar maravilloso. Pero cuando conoces la historia y la verdadera historia y todo lo que a ello concierne, sabes que todas estas leyendas que se barajan, incluso se le atribuyen leyendas de otros sanatorios que dices tú, no puede ser. Un ejemplo, como el que habíamos estado hablando antes, es, por ejemplo, el de Waverly Hill en Estados Unidos, que tenían un pequeño túnel por donde sacaban los enfermos para que los demás enfermos, los fallecidos, para que los demás enfermos no lo viesen.
Entonces, un túnel pues que es para la parte trasera. Pero hablamos de un sanatorio que había 1.500 enfermos. Hablamos de un sanatorio, bueno, pues a esto se le atribuye, por ejemplo, al sanatorio, un pasadizo por donde se sacaban los enfermos y demás. Yo he recorrido el sanatorio y ahí solo hay 3 pasadizos. Uno es un pozo y otros 2 son, digamos, las cañerías de este sanatorio. Entonces, muchas leyendas no son verídicas. ¿Que es un lugar propicio para ello si arrancamos desde esta hipótesis? Correcto. Pero hay que saber diferenciar y siempre con una investigación o una experimentación seria y rigurosa con unos parámetros. Perfecto. Pues vamos a ofrecerle a los oyentes pues un pequeño resultado de algo que evidentemente no tiene vamos a decir que no está hecho con el método científico, evidentemente, porque había que haber pues controlado pues todo el tema del sonido y demás, pero sí que es curioso porque en principio se sale un poco de lo normal. Repito que esto podía haber ocurrido igual en el sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña como en medio de un bosque en silencio, en un piso cerrado donde no hubiese ningún ruido. Esto puede pasar en cualquier parte, pero curiosamente pasó allí. Vamos a escuchar porque esto forma parte de la grabación precisamente de tu... Exacto. Pero es que, como bien decía, curioso porque en nuestra visita, cuando fuimos todos, quisimos realizar esa experimentación con Mari Carmen para ver qué notaba o qué sentía en este lugar. Y es curioso porque coinciden justo cuando ellos nos adelantan cositas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a medida que la van escuchando, pues... Vamos, si te parece, presenta la primera, porque la primera tú crees entender la palabra dime. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo se graba esto. Bueno, aquí habla... Mari Carmen, cuando nos adentramos en el sanatorio, y ella, pues yo en ningún momento dejo de grabar, todo continuo, vamos grabando, y ella va pues sintiendo el lugar y comentando el lugar. Y entre frase y frase que ella habla, se cuela una palabra, yo entiendo dime, cada uno ya que interprete lo que quiera, y entonces, bueno, pues ahí queda aislada y para cada uno, pues que... Pues vamos a escuchar primero tal como se grabó y luego con un filtro y demás. Primero la escuchamos justo tal y como estaba en la banda sonora del vídeo. Este era un gran salón. Vamos a filtrarla, la escuchamos ahora con un filtro. Cada uno escucha una cosa, pero ya hay un momento que sí la escucha bastante bien. Sí, al principio. Yo solo he oído la primera vez. Luego, al recortarla y a poner... Porque el filtro se carga a veces la frecuencia. No, y al recortarla me parece que ya no estaba. Es que no sé. No sé, yo creo que sí estaba. Al final se oye la voz de Mari Carmen y al final, justo en el corte, sí, lo he oído, dime. perfecto, sí. La primera vez. Sí. Bueno, la siguiente es un grito que tú también que se escuchaba en un momento dado. Cuéntanos. En este momento estamos en una habitación que Mari Carmen pues, bueno, nos relata de que una mujer había sido ingresada en este sanatorio, pero no por culpa de la enfermedad, sino porque, como ella dice, de las altas biografías murcianas, porque como castigo la habían ingresado allí porque iba a dar a luz, que había quedado embarazada, y donde a esa mujer la ingresaron para, digamos, de una forma quitarla de en medio. Y hay que darle el niño. Pues justamente cuando, de hecho, Mari Carmen nos da el nombre, o sea, yo me quedé... bueno, entonces ahí justo Mari Carmen cuando... Vamos a decir el nombre. No, por supuesto, pero es que Mari Carmen, a medida que íbamos haciendo el recorrido, me iba dejando cada vez más a cuadro. En ese momento está hablando, dice, cuando termina de decir la palabra biografías, ahí se cuela como un grito o una voz de fondo, yo noto una voz masculina de fondo que como que grita. Vamos a escucharla. De las biografías de un conjunto de gente Bueno, vamos a ver si ahora el filtro nos ha cargado la voz y lo escuchamos con el filtro. Yo lo que no soy capaz de entender nada. O sea, yo tampoco. Si oye un grito, una voz que dice algo, pero yo no... A mí me parece que dice pues bueno o algo así. Bueno, sí, como un grito de fondo, pero además es una habitación que está muy aislada completamente. Uh-huh. Ahora cuando terminemos de escucharlas todas, vamos a pedirle la opinión a Mari Carmen, porque yo creo que ella a lo mejor tiene alguna información mayor. Bueno, pues ahora seguimos grabando y aparece una palabra que viene a decir así como perdón, ¿no? Lo mismo, en otro lugar donde Mari Carmen nos va relatando todo, pues creo que es, si no me equivoco, la que en el cruce del pasillo,
Pasa que quedó registrada, ¿ves? Otra curiosidad. Ha quedado registrada en tu grabadora y luego en la cámara de vídeo, en el audio del vídeo que yo voy grabando, quedaron de registrar 2. Antes de un bostezo de Mari Carmen y después del bostezo. Entonces, bueno, mejor que escucharla. Pues primero escuchamos la grabadora y después escuchamos. Vamos a ver primero a la que se grabó en la grabadora digital. Y ahora con el filtro donde quitamos los ruidos que hemos podido. Vamos ahora a escuchar la banda sonora del vídeo, donde primero sin ningún tipo de filtro y después con filtro. El perdón en la banda del vídeo. Y ahora con filtro. Yo creo que aquí tiene más calidad. Sí, sí, creo que la cámara tenía más calidad. No se llega a interpretar claramente lo que viene a decir, pero sí se llega a apreciar. Pero decir que esta grabación yo me quedé a cuadros porque cuando subimos esto quedó registrado en la primera planta. Cuando subíamos, en ese momento paró Mari Carmen, que de hecho en el reportaje va toda la grabación continua, se podrá ver en el reportaje como en ningún momento ella va comentándolo todo y Mari Carmen paró y dijo: Joaquín, aquí podéis grabar, aquí noto sufrimiento, noto a gente. Bueno, pues resulta, sabéis que Mari Carmen no sabía nada de este lugar y yo no le iba diciendo nada. Pues ese justo lugar, era la capilla, digamos que donde irían los enfermos a rogar para salvarse. Pues en ese momento que vosotros salís al pasillo, que tú comentas a María José, dices, notas tú también algo y le dices a ella, ponte aquí, noto algo aquí. Mari Carmen bosteza, que es como el síntoma de cuando ya conecta con ese más allá, y ocurre esto. Entonces, casualidad, pues bueno, pero justamente en el momento, en el lugar que ella nos indicó y donde tú y María José pudiste notar esa sensación rara, ¿no? Y quedó plasmado todo eso. Vamos a preguntarle, Mari Carmen. ¿Mari Carmen? Sí, dígame. Cuéntanos, Sí. has escuchado todo lo que se ha grabado y bueno, como estaba diciendo Valentín, era todo en los lugares donde tú decías, donde tenías esa especial, esa especial sensación, ¿no? Que tú siempre manifiestas como una especie de bostezo y a partir de ese momento, pues cuando pasan cosas más o menos raras, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento allí? Mira, yo, si Raspuña hacía muchos años, Joaquín, que me estaban invitando a que yo fuera al sanatorio y yo no fui nunca, fui con ustedes por primera vez y la única que fui. Pero sí es verdad que la sensación que yo tuve fue en unos espacios muy reducidos a los que no tenían nada que ver con lo que ustedes por donde me llevaban, ¿no? Sí, yo recuerdo esos espacios tan reducidos que eran los puntos claves a donde yo sentía las cosas, sentía o percibía, porque tú sabes que yo no me considero nada más que mental. Mi forma de pensar es mi mente, ¿no? Y entonces sí, yo sentí ahí mucho sufrimiento, muchas cosas que han pasado y por supuesto la alta sociedad o la alta suciedad de la época, que todo se manejaba a base de dinero para los que había. Después ya, de verdad, ustedes son los que tienen que decir la realidad, ¿no? Porque yo no sabía nada, ninguna historia. Hay que pensar que también ese sanatorio fue uno de los mejores de toda Europa en sus tiempos, porque pues sí me introducí y sigo a veces mirando la historia. Pero sí, la sensación que tuve, que hubo mucho sufrimiento, muchos escondites, muchas escapatorias de gente o de mujeres, más que nada de mujeres que habían cometido algún error en su vida y en ese momento pues las familias, por vergüenza o por lo que fuera, las incluían ahí.
pero también ha habido otras cosas que que no se me han escapado, que están ahí, porque desde la planta baja, del sótano hasta arriba, pues fíjate, hay mucha historia, como cuando Valentín me comentaba arriba, yo le decía, aquí ha habido mucho movimiento, mucho comercio, ¿no? Y Valentín me decía que ahí había sido la sala de cirugía. Pues yo Eso siento mucho decir... Eso, perdona, eso ¿verdad fue, que sí? ahí nos dejaste a cuadro, porque en el recorrido de la primera planta dije, bueno, sin decir nada, pues bueno, íbamos haciendo el recorrido y digo, bueno, Mari Carmen, ¿qué sientes aquí? Por supuesto, no hay nada que recuerda que aquello era el quirófano, nada, no queda nada, ningún vestigio de nada. Y Mari Carmen en ese momento digo, bueno, Mari Carmen, ¿qué sientes aquí? Y la palabra clave dijo, este es la sala de las decisiones, el salón de las decisiones. Digámoslo así, que era el quirófano, ¿no? Los cirujanos toman decisiones cada vez que operan. Pero es que no siguió ahí, no paró ahí. Luego subimos a la planta, a la torre, y yo tenía constancia de que, bueno, un testimonio me había contado que su abuelo, bueno, llegó a contar de que una persona había saltado un suicidio desde una de las ventanas y bueno, y Mari Carmen, al pasar por ahí por la torre, hay 10 ventanas. Y me para y me dice, Valentín, oye, ¿tú sabes algo de esa ventana? ¿Tú tienes constancia de que de esta ventana saltó alguien abajo? Ahí hay 10. Y además una que estaba algo escondida. Ahí nos dejó otra vez a cuadros. O cuando entramos, nada más llegar a entrar y decía, hay una ventana abajo, que además ahí la puse a prueba. Yo lo comenté a vosotros y me la jugó ella a mí, ¿eh? Nada más entrar decía, veo una ventana y veo cuerpos. Por donde sacaban a los cuerpos. Y veo fuego. Y ella tomó un camino hacia el lado izquierdo, la parte de poniente, y decía, aquí está la ventana, abajo. Y efectivamente, justo la ventana que nos dijo es la que está junto a las calderas. Y ella decía, pero es que muchos cuerpos no lo han sacado, los dejaban dentro. A la vuelta, cuando le hice el pequeño juego de la ventana, le dije, sí, es esta la ventana. Me dijo, no, esta no, es la siguiente. O sea que es que se nos iba adelantando todo sin decirle nada. A mí me dejó a cuadros. La verdad es que Mari Carmen ahí no hizo más que lo que ella siempre hace, que es precisamente acertar en las cosas. Porque, Mari Carmen, tú... se nos ha cortado un momento la llamada, vamos a recuperarla. Vamos a preguntar si ella, las percepciones que tenía eran tan fuertes, ¿no? Porque daba la sensación de que sí, de que estaba recibiendo cosas con una claridad bastante intensa. Sí, yo en ningún momento dejé de grabar, no quería perder ningún detalle. Y de hecho, acuérdate que ella decía, ¿para dónde vamos? Digo, no, para donde quiera, donde sienta lo que... Y fuimos recorriéndolo todo. Y me decía, quiero subir aquí, quiero bajar todo. Y iba hilando una con otra. Y sin saber nada de la historia, bueno, les digo, luego viéndolo en casa tranquilamente y demás, decía, es que esto, que en el reportaje todos los oyentes que quieran, que acudan a verlo, pues podrán ver todo el recorrido que hicimos con todo lo que iba contando Mari Carmen. Valentín, el doctor José Alonso nos está poniendo una serie de mensajes aquí en la página de Facebook. Está diciendo que efectivamente, antiguamente se decía que el quirófano era vida o muerte, eran las decisiones. Claro. Y que en el caso de los tuberculosos, normalmente, obviamente, las operaciones eran de pulmón y que, bueno, pues veo bastante coherente, ¿no? Lo que estaba diciendo Mari Carmen con un sitio como este. Pero es que no había ningún vestigio de recordar que aquello era un quirófano. Y en ese momento, pues pasamos por allí y entró, bueno, Mari Carmen, con naturalidad, ¿qué notas aquí? Este es el salón de las decisiones. De aquí primordiaba el dinero, decía el dinero. Si aquí tenías dinero, bueno, dio a entender como que te curabas, ¿no? Como que la operación pues, podía ser mejor o lo que fuese, o tenías opción a que te operaran para ello, ¿no? Y fue un momento pues, como el de abajo donde estaban las calderas, que nos comentó, la que quise poner a prueba y me corregía, y a mí, no, que esta es la ventana y es esta. Y yo, no, que es... O sea, una serie de aciertos que, bueno, ahí quedan para verlos. La verdad es que sí, fue memorable y no sé si somos capaces ahora de volverla a tener. Yo creo que ya Paco López está haciendo todo lo posible por conectar. ¿La tenemos ya, Paco? Mari Carmen. Sí, que se ha cortado. Sí. ¿Qué me estaba diciendo Valentín? Sí, te estamos preguntando si tú percibías con mucha intensidad todo eso que nos estabas diciendo, porque además incluso el doctor José Alonso nos acaba de confirmar a través de Facebook que efectivamente lo de las decisiones es muy lógico, porque es como siempre se ha dicho lo que se hace en un quirófano, ¿no? Muchas veces tomar decisiones de vida o muerte y sobre todo en enfermedades tan graves como esta. ¿Las percepciones que tú tenías eran totalmente claras? ¿Eran más claras que otras veces? O cuéntanos, ¿cómo era? No, vamos a ver, yo ese momento lo viví, para mí era algo extraordinario, una experiencia que he tenido muchísimas, pero de ese tipo
en un sanatorio de esa naturaleza con la historia de casi 100 años, y si no ya los tienen, ¿no? Casi los 100 años, y que hay tantas historias que no son reales, como dijo Valentín, que el 95% no son reales, pero hay un tanto por ciento que son muy reales y muy lastimosas y muy crueles, porque no nos olvidemos que la alta sociedad, no solamente de Murcia, sino de sus alrededores y del resto de España, pues colaboraron a muchas curaciones, pero también a muchos desastres familiares, Entonces sí, claro que yo viví eso con intensidad, pero a lo mejor la buena suerte que tengo, que sé canalizar esas experiencias, ¿no, Joaquín? Eso es lo que yo creo que ha sido. Pero sí, realmente ha quedado mucho en el tintero, y bueno, y les puedo dar alguna información ahora, si me lo permite. Pues muy rápidamente, Mari Carmen, que estamos ya terminando el tema. Adelante. Ya. Pues bueno, si ustedes se van atrás, salen de la alambrada, de lo que es el ciclo del sanatorio, se despegan unos 5 metros hacia afuera, hacia el campo, van en línea recta unos 200 metros, encontrarán unos escombros, que eso no le dan importancia, y en esos escombros, ahí era donde ellos bajaban los que fallecían, los trasladaban, los ponían ahí en una habitación toda completamente de manices blancos, y inclusive ahí había crematorio, que eso realmente no se sabe, y que hay muchas cosas más ahí que me gustaría en un momento determinado hablar con Valentín y contigo, y diseñarles y explicarles eso para que lo tengan en cuenta. Sí, la experiencia mía fue una experiencia muy bonita, a la vez que fue lastimosa, ¿no? Fue una experiencia que la viví con intensidad y que creo que colaboré bastante en todo eso, ese recorrido que hicieron ustedes, esa investigación que ha hecho Valentín, y que hay otra que tendría que hacer, que es en España, en Barcelona, que hay un sanatorio muy parecido al de aquí, un poco más pequeño, pero que tiene también mucha historia. Pues Mari Carmen, la verdad es que nos impresionaste a todos y esta noche lo ha vuelto a hacer. Así que muchísimas gracias. Seguiremos estando en contacto contigo, aunque sea a través del teléfono, para que nos sigas dando... Quieran, a ver si estrena eso, o por lo menos me manda una copia de lo que hicimos. Claro que sí, no, tenemos que verlo porque lo va a estrenar enseguida. Mari Carmen, un beso muy fuerte y muchas gracias. Vale. Gracias a ti. El reflejo de aquellos años de plegarias al cielo, en desesperanza, aún sigue en pie. Un recuerdo que permanece vivo. Testigos de todo ello, colosales edificios que sirvieron de consuelo y esperanza para unos pocos, y la continuidad de un terrible sufrimiento y larga agonía para la mayoría. Pues la verdad es que estaremos hablando mucho tiempo de esta historia, esta triste historia, pero al mismo tiempo de un canto a la esperanza, porque todo aquello se superó, y yo creo que eso es lo más valioso de todo, la enseñanza mejor que podemos sacar de este documental que tú estás haciendo y que estamos deseando ver. ¿Cuándo lo vamos a ver, Valentín? Bueno, pues la fecha estaba prevista para ahora, para fiestas de primavera. Lo que ocurre es que con todo este jaleo de Semana Santa y fiesta de primavera, pues los días están muy cogidos, ¿no? Como aquel que dice. Entonces queremos que sea un viernes para que todos los oyentes también puedan acceder y verlo. Pero yo calculo que para la semana siguiente, después de las fiestas de primavera, pueda ser, a ver si puedo antes, y podamos
que todo el mundo pueda disfrutar de este reportaje, ¿no? Porque pienso que no debe caer en el olvido la historia de la región de Murcia, tanto si es histórico como leyendas como misterio. Es algo que debe perdurar y es mi intención de este proyecto, ¿no? De Murcia, la tierra desconocida. Dar a conocer, recopilar y dar a conocer nada más. Y nada, pues a los oyentes, pues invitar a todo el que quiera más información, que pueden entrar en Facebook, en la página de Murcia, la tierra desconocida, o en valentinsarabia.com, nada más, para todo aquel que quiera saber más sobre ello. Y nada, invitarles, por supuesto, que estarán informados desde la página, incluso con Onda Regional, con el último peldaño, por supuesto, y que se avisará con tiempo para que todo el mundo pueda asistir. Pues muchísimas gracias, Valentín. Gracias en nombre de todos aquellos que no te la pueden dar porque ya no están, pero que seguro que desde un lugar privilegiado están contemplando ese trabajo y están deseando que todo el mundo sepa lo que vivieron allí y lo que ha servido para que hoy en día, afortunadamente, esa terrible enfermedad haya dejado de ser tan terrible como era y no sea más que un recuerdo, ¿no?, en ese pasado. Gracias, Valentín. A vosotros.